Esta es mi reflexión sobre mis prácticas docentes de intervención. Bueno, quiero abarcar muchísimos puntos en esta reflexión, pero empezaré con el primero, que fue la jornada de planeación. Al ser nuestra primera intervención con un grupo, nuestra jornada de planeación fue bastante compleja, ya que al no saber planear al 100% todavía y llevar algunas actividades y cambios y por parte de nuestra titular de la materia y nuestro titular de nuestras escuelas era bastante complejo, ya que algunas de nuestros maestros titulares nos recomendaban algunas actividades y formas de poner a enseñar los temas dados por nuestros titulares de la escuela, y al presentar esos cambios o supuestas ideas a nuestros titulares, nos modificaban, nos daban algunos consejos o recomendaciones para realizar ese tema con mayor facilidad. Bueno, durante todas estas 2 semanas de intervención didáctica que fuimos realizando, estuve trabajando con el tema de estructura de Lewis y configuración electrónica. En mi primera semana de intervención didáctica me ausenté los días lunes y martes por unos problemas de salud, y el maestro tuvo que continuar con la primera sesión que me tocaba a mí, y hasta cierto punto tuve una muy buena relación con mi maestro, ya que pudimos llegar a un acuerdo desde la primera vez que estuvimos en contacto. Durante toda la jornada de planeación que tuvimos en nuestra escuela, pudo apoyarme con algunas recomendaciones en actividades y algunas mejoras que podría tener durante todo mi proceso de planeación. Entonces, al tener una muy buena relación con mi maestro, me ayudó a que él me dio la libertad al 100% de realizar actividades que yo quisiera, con algunas modificaciones o recomendaciones porque él conocía más al grupo, pero me dio libertad al 100% para hacerlo. El implementar actividades didácticas y dinámicas para fomentar el interés del grupo. Y todo esto me ayudó bastante, ya que la comodidad con la que me recibió el maestro era muy buena. Porque como sabemos nosotros como practicantes, el tener un titular con el que no nos llevemos bien puede ser hasta cierto punto bastante difícil, porque nuestra estancia es corta para el tiempo que los titulares están en la escuela, pero ese corto tiempo que podemos estar ahí puede ser a veces bastante complejo por la mala relación que llegamos a tener con nuestros titulares. Retomando el tema, empecé abarcando por recomendación del maestro estructura de Lewis, el terminar lo que el maestro ya tenía previamente realizado con los alumnos, no solamente desde la semana que yo iba a intervenir, sino desde sesiones anteriores, poniendo en práctica algunos saberes de la tabla periódica y otros temas. Pude abarcar correctamente los temas de estructura de Lewis, abarcando tipos de enlaces, qué enlaces existen entre esas estructuras, cómo podemos formarlos y cómo está constituido cada enlace y la estructura como tal que tiene ese modelo. Fue algo bastante complicado, ya que el grupo, solamente al verme visto 2 veces, hacía que la confianza que tuvieran en mí fuera poca, ya que, como repito, el tiempo que estuvimos de observación simplemente fueron 2 días, jueves y viernes, y no tuve el tiempo de conocerlos más a fondo, ya que el maestro estaba con algunas actividades y cierres de calificaciones para poder presentar registro de actividades antes de que salieran los chicos de vacaciones. Pero fue mejorando poco a poco, el tiempo fue permitiendo que los alumnos fueran desarrollando muchísima más confianza en mí, pudieran expresarme sus dudas sin libertad y sin sentirse juzgados por sus compañeros, y el titular de igual manera me recalcaba las cosas buenas y también algunas cosas que estaba cometiendo mal. No me las decía hasta cierto punto: oye, estás mal en esto, Saúl, hiciste mal esto. No, me decía: te recomiendo que realices esta actividad, o la explicación es un poquito más ligera, con palabras que ellos entiendan más. Y eso me permitió a mí el empezar a utilizar palabras cotidianas, así ejemplos en relaciones, en parejas, con amistades, familia, en su entorno comunitario que tuvieran. Así ellos, al preguntar yo, ¿recuerdan de la sesión anterior la estructura del enlace iónico? Me decía: sí, maestro, es como tu amigo que va al gimnasio, porque los ejemplos que utilizábamos eran sencillos y fáciles de entender, y todo eso me permitió a mí en la primera semana terminar
acorde a mi planeación las actividades que tuve, con algunas modificaciones claramente, pero pudimos terminar nuestra primera jornada de intervención de manera correcta. Ahora pasamos a la segunda semana. Ya que las actividades de la primera semana se alargaron a la primera sesión de la segunda semana, tuve que acortar algunas actividades, el modificarlas, como lo dije. La planeación fue aceptada, pero con algunas modificaciones. Entonces el detalle aquí en las actividades que pude realizar durante la primera semana, que fueron las últimas de la sesión, tuvieron que ser modificadas por los tiempos, nuestro mayor enemigo durante las clases, ya que como nosotros tenemos contemplados 50 minutos en cada sección, dependiendo de la cantidad de sesiones que tengas en un día, nosotros podemos hacerlo libremente. El pensar que un tema lo veremos durante 20 minutos. No tomamos por hecho las dudas que puedan tener los alumnos, si la manera de explicar de nosotros es la correcta para que ellos entiendan. Entonces todo este tipo de acciones eran bastante complejas de llevar, ya que como lo dije, había algunas situaciones que se presentaban dentro del salón que eran difíciles de llevar, como el tiempo, las ganas de que los alumnos no querían trabajar y no querían realizar tareas. Eso me orilló a mí al todo trabajo que se pudiera realizar en el salón se realizara dentro, no dejar nada de tarea, porque yo llevaba algunas actividades como tarea, pero al ver el incumplimiento de los alumnos con las tareas, a pesar de utilizar métodos conductuales para que obtuvieran algún presente, no sirvieron de nada, ya que, como lo repito, los alumnos no cumplían con tareas. Los alumnos eran muy responsables dentro del salón, podían realizar cualquier actividad a tiempo, podían participar y llegar hasta cierto punto explicarse entre ellos el tema que estuviéramos viendo. Bueno, ahora sí, retomando lo vivido en nuestra segunda semana de jornada de prácticas, podemos recalcar que, los temas vistos durante esa semana fue configuración electrónica. Yo decidí abarcarlo toda la semana, como el maestro me lo pidió también, porque ya es un tema bastante complicado. Hablamos de incluir letras y números y sabemos que para nuestros alumnos es muy complejo que puedan entender ese tipo de sistemas a comparación de nosotros, que ya llevamos un poco más de estudio de ese tema. Pero me lleva una gran sorpresa. Los alumnos, al yo estar realizando las actividades de cómo estaba compuesta la configuración electrónica, me contestaban, ellos aportaban, me hacían observaciones. Maestro, ¿puedo pararme a ponerlo yo? ¿Puedo yo darle? ¿Puedo esto? Esto, es el diagrama de árbol y así. Y yo, así, ese tipo de comentarios surgían durante la sesión. Entonces me sorprendí y dije que sí ya lo habían visto. Y algunos alumnos me dijeron que no, pero que habían visto TikToks sobre ese tema. Entonces me sorprendió mucho que la tecnología que tenemos hoy en día también puede ser algo favorable para nuestros alumnos. El que ellos mismos puedan indagar de actividades y temas que vean en la escuela y no se queden con las dudas. Porque ellos me decían a mí, sí maestro, lo vi en un video de TikTok, ¿puedo pararme a ayudarle? Yo decía sí, pero aún así vamos a continuar con el tema. Explicábamos, los alumnos se veían mucho más participativos a comparación de la primera semana que estuvimos, y la participación de todos los alumnos fue bastante extensa, y ya que podríamos estar hablando sobre configuración electrónica y los alumnos me contestaban, maestro, configuración electrónica lo podemos relacionar con este tema, sí, podemos hacer esto con este tema también. Entonces era como que su entendimiento al tema era correcto, ya que también ellos podían poner algunos ejemplos de clase que yo ponía en cuestión al tema. Entonces esto a mí me ayudó mucho, ya que no tuve que retomar el tema de la siguiente clase, porque el tema era indagado por ellos. Yo pensaba que hasta cierto punto los alumnos dejaban el tema en clase y lo retomaban en clase, y no. Algunos de ellos se acercaban al lugar donde me encontraba yo. Maestro, estuve investigando también esto, ¿lo veremos en clase? Y le decía, sí, es el siguiente tema o el siguiente apartado que sigue en los temas que vamos a ver esta semana. Entonces era como que el grupo era muy, muy curioso. No se quedaban con dudas, o si tenían dudas después de que yo explicaba esas dudas, ellos las resolvían.
se quedaban en algunos, se acercaban a preguntarme, maestro, tuve duda en esto. Y yo decía, eso no fue visto en clase, pero lo veremos la siguiente clase. Y abarcaba muchísimos más temas con ellos de los que yo pude permitirme en esa segunda semana. Hubo cosas negativas, no todo fue bueno en esta jornada de prácticas. Hubo algunas situaciones que surgieron con alumnos de otros grupos que me encontraba cubriendo. Y también la necesidad de que los alumnos querían ser vistos de otra manera, ya que algunas veces me decían que era el peor grupo, que era un grupo bastante conflictivo, que no trabajaban, pero me llevé otra experiencia diferente de ellos. El maestro de química le tenían muchísima confianza, demasiada confianza al maestro. El maestro podía acercarme y decirme, he escuchado comentarios de maestros que es el peor grupo con el que trabajas, que es el peor este y que es el otro, pero créanme que no. Es un grupo que hasta que no lo conoces te quitas ese tipo de etiquetas que ellos ya tienen. Era un grupo bastante trabajador dentro del salón de clase porque, como reitero, no realizaban tareas que llevábamos durante las durante las 2 semanas de jornada, y era un grupo bastante amable, bastante respetuoso. Siempre me llamaban a mi maestro, nunca me dejaron de ver con la figura de autoridad que el maestro impuso de mí desde el inicio, y me ayudaron bastante en esta jornada de prácticas, ya que no solamente ellos aprendieron algo de mí, yo también aprendí algo de ellos. Si la manera de enseñarme mía es la correcta, diferentes maneras que yo puedo de implementar actividades. Me hacían recomendaciones y algunas formas que también les gustaría que aprendieran. Bueno, solamente en esta segunda jornada de prácticas pude asistir el día miércoles, martes y jueves, ya que tuve que cumplir con otras actividades por parte de la escuela que estoy estudiando. Y el día jueves pude permitirme yo terminar lo que me pidió el maestro y lo que abarqué en mi planeación sobre el tema de configuración electrónica, y pude permitirme 1 hora del tiempo de los alumnos de mis sesiones que yo tenía el día jueves para poder hablar con ellos, que ellos me hicieran ver a mí los errores que yo tenía, las posibles áreas de mejora que podía tener y también las cosas positivas que tuvieran en mí. Me sorprendió que los alumnos me entregaran al final de la clase un pequeño sobre lleno de cartas por todos los alumnos de mi salón de clases, y una carta de maestro también, donde me hacían ver lo buen maestro que fui, gracias por la confianza que yo tenía en ellos y que inspiraba en ellos, y que algunos comentarios que me enseñaron que estoy en el lugar correcto, que había gente que gracias a esas 2 semanas de ahí pude llenar algo de felicidad por un mal momento que estaba pasando. Entonces, el ser maestro es una muy bonita carrera, te enseña a abrirte el corazón, a ser empático y a entender un poco más una etapa tan difícil que nosotros también hemos vivido, que es la adolescencia, pero sin olvidarnos que nosotros tenemos que ser una gran fuente de inspiración en los alumnos, porque nosotros somos los que guiamos en su camino hasta otro nivel que ellos alcancen. Bueno, cierro esta pequeña reflexión con una frase muy buena de un autor anónimo que dice que el cambio, no se necesitan grandes cosas para hacer el cambio está desde que tú lo quieres realizar. Nos veremos en otra reflexión de nuestra segunda jornada. Nos vemos.